Nos estamos volviendo a jueves 12 de diciembre con el módulo Neuroeducación y Aprendizaje. Estamos terminando la próxima semana, ¿ok? El día jueves 19 de diciembre. ¿Cuándo estamos terminando, chicos? ¿Cuándo estamos terminando? Escriban ahí por el chat. ¿Qué día estamos terminando? El día 19. Muy bien, Celi. El día 19 estamos dando por culminado el curso. Ok, chicos, ahora, ¿tiene algún certificado, Ricardo? Claro que sí, tiene un certificado. Ustedes van a poder terminar el curso y van a poder sacar su certificado. ¿Cuánto es el costo? El costo es, por aquí, por el chat, les voy a compartir también. El costo es de $17 para los de México y de 62 nuevos soles para los de Perú. Es un precio realmente muy simbólico, chicos, porque les estamos dando a ustedes la oportunidad de que se puedan educar gratis, ¿no? Se puedan educar y puedan sacar su certificado. El certificado está avalado por mismo Lowry Perú. Como ven en mi pantalla, este certificado ustedes lo pueden obtener pagando desde hoy mismo, 10 de diciembre, hasta el último día de clases, que vendría a ser el día 19. El día 19 ya estamos dando por concluida el curso y hasta ese día podemos cancelar. ¿Ok, chicos? El certificado sale con 220 horas pedagógicas, sale con la firma 100% digital, sale con el código QR del estudiante. Esto es muy importante, ya que cuando ustedes lo escanean, les va a figurar su nombre en una relación de estudiantes. Eso significa, eso avala que ustedes se han capacitado con nosotros. Chicos, hasta ahí todo claro, por favor. Confirmen en el chat si está todo claro, ¿sí? Ya, chicos, muy bien. Todo está claro entonces. ¿Cómo vamos a enviar el certificado? Lo vamos a enviar de manera digital, de manera vía WhatsApp. Ustedes hacen el pago, chicos, que tienen plazo hasta la próxima semana, y el certificado lo estamos enviando al día siguiente. Pregunta, si nosotros acabamos el día 19 de diciembre, que cae jueves, ¿qué día les está llegando su certificado? El día, el día 20, ¿verdad? El día 20 que cae viernes, su certificado se les estaría haciendo llegar a todos ustedes, chicos, para que lo puedan tener, para que tengan claro eso. ¿Ok? Ustedes cancelan desde ahorita hasta el día jueves de la próxima semana. Pero pueden hacer el pago ya, chicos, para que no pierdan tiempo y su certificado ya se les esté haciendo. ¿Ok? Bien, chicos. Las cuentas se los voy a seguir mandando por el chat. Igual les voy a mandar a través del grupo de WhatsApp para que ustedes puedan hacer el abono. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, vamos a hacer algo muy simple. Vamos a iniciar con el curso, con el módulo número uno. Al finalizar el módulo, yo me estoy volviendo a integrar con todos ustedes para resolverles dudas o consultas que puedan tener. Ok, chicos, escriban un yo en los comentarios si están de acuerdo, si o quieren que les resuelva alguna consulta para ya dar inicio con el curso. Steli, te recomendaría que saques primero tu certificado de auxiliar, pero este certificado es para complementar, no habría ningún problema. Ustedes van a poder trabajar en cualquier centro educativo, chicos, particular o estatal. No, no hay asistencia, Lisbeth, no te preocupes. La clase está siendo grabada y esta clase se les va a pasar a ustedes a través del grupo de WhatsApp. Así como en los cursos anteriores, se les va a pasar por el grupo de WhatsApp. Bien, chicos, entonces, ya hemos resuelto algunas dudas, consultas. Vamos a darle pase a la Miss Patricia para que inicie con el módulo número uno. Adelante, Miss. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? A ver, vamos a empezar.
Vamos a grabar tu clase. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a nuestro curso de neuroeducación. Gracias por seguir confiando en nosotros. A ver, vamos a ir dando inicio. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Nos ya las conozco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, vamos a empezar. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, confírmeme si se logra ver, si se logra escuchar, si está todo bien, por favor, para ya dar inicio. ¿Ok? Nosotros tenemos cuatro módulos de neuroeducación. Hoy día estamos iniciando. El primer módulo es Introducción a la neuroeducación y lo que es la inteligencia emocional y aprendizaje. Dentro del segundo módulo vamos a ver lo que es la neuroeducación y todo lo que respecta a estos procesos cognitivos dentro del aprendizaje. No hablamos de la memoria, cómo funciona con el cerebro, etcétera, etcétera. Y todos estos procesos neurolingüísticos también. A ver, entonces nosotros vamos a ir dando inicio a este primer módulo, ¿no? A la parte introductoria. A la parte introductoria. Espérame. Gracias, ok, listo, genial. Listo, entonces continuamos. Listo, entonces. A veces nos preguntamos, pues, ¿qué es la neuroeducación? ¿No? Ese es un término que quizás últimamente, en los últimos años, venimos escuchando con gran fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta hace unas décadas poco se sabía de lo que era el funcionamiento del cerebro, ¿no? Cuáles eran los avances técnicos, los avances científicos, los avances médicos que han permitido en la actualidad que nosotros podamos conocer de manera más profunda cómo se va a dar y cómo está dándose la actividad cerebral, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros poder comprender el funcionamiento del cerebro también va a tener implicaciones mucho más allá de la medicina. ¿Por qué? Porque es responsable este cerebro, pues, de nuestras decisiones, de nuestros comportamientos, también por ahí van a ser responsables de nuestras maneras, incluso también de aprender. Entonces, como por ahí, pues señala un profesor de genética de la Universidad de Barcelona, llamado David Bueno, él dice que se ha abierto una nueva etapa para nosotros lograr entender cómo funcionamos y sobre todo poder aplicar ese conocimiento a áreas tan diversas como la economía, como la cultura y también la educación. Entonces, la neuroeducación es la aplicación de la neurociencia, no este término neurociencia que últimamente también lo escuchamos, pero esto va a estar enfocado a la educación. Entonces, este estudio del cerebro va a contribuir a conocer cómo nosotros vamos a aprender. Entonces, ya sabemos desde hace años que el aprendizaje cambia o provoca cambios cerebrales, ¿no? Entonces, la neurociencia también ha hecho que las tradicionales explicaciones psicológicas, digamos así, pasen ya a un segundo plano y en ocasiones son desterradas por su escasa base científica, ¿ok? Aunque si bien es cierto, no existe todavía una definición concreta, lo que sí se oye cada vez más es el término neuroeducación, puesto que en los últimos años ha aumentado el número de educadores, el número incluso de científicos que están interesados en poder estudiar cómo funciona este cerebro dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y sobre todo también cómo aplicar en la educación los hallazgos que la ciencia va a aportar sobre este cerebro. Entonces, para este profesor de Barcelona, Mora, la neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza. ¿En qué está basada? Basada pues en el cerebro. Aunque como ya les he dicho, pues esta definición puede ser quizás para algunos muy simple, lo que busca recoger es la esencia del concepto, ¿no? Puede incluso situarse también por ahí el término neurodidáctica, ¿no? Como una nueva área dentro de la neurociencia que busca estudiar, por ejemplo, el desarrollo cerebral y su funcionamiento con el fin último de poder mejorar y adaptar la manera en que el maestro enseña y en cómo el maestro también conoce cómo el cerebro del alumno aprende para permitir esta adaptación al entorno. ¿Ok? A ver.
También tenemos que las herramientas y las técnicas que aporta la neurociencia ofrecen una oportunidad de profundizar en el proceso de aprendizaje y también van a permitir lo que es un conocimiento objetivo, no solo de cómo se aprende y cómo incluso hay que enseñar, sino también de los diversos trastornos del aprendizaje que hoy en día ya están conviviendo con nosotros dentro de las aulas. Esto es clave, chicas y chicos, ¿para qué? Para intervenir en lo que es la recuperación de estos trastornos, para recuperarlos de manera eficaz, para ayudar en la prevención e integrar sobre todo los nuevos conocimientos que hoy en día conocemos ya como la parte de educación. Mencionamos que del origen de de la neuroeducación, o sea, sus inicios de la neuroeducación a nuestros días, ¿cómo ha ido avanzando? La mayor parte de la bibliografía sobre el tema de neuroeducación se sitúa en el origen de justamente la neuroeducación a finales de la década de los 80, o sea, es decir, del ya pasado siglo XX. Entonces, el nacimiento de la aplicación de la neurociencia basada en la educación es una consecuencia, digamos así, lógica, si se tiene en cuenta que desde principios de la década de los 90, esto tiene lugar en los países desarrollados, un creciente interés por conocer cómo funciona el cerebro. Y gracias a ese avance científico, hacia alrededor de los años 90 del siglo pasado, se conoce como la década del cerebro, ¿no? Entonces, pero para esto, el neurólogo Richard Restack, en el año 2005, en esta década fue el principio del siglo del cerebro, en el que ya es posible, gracias a las diversas o a las avanzadas técnicas actuales de neuroimagen, ¿no? Estas tomografías incluso, buscar y ver, o mejor dicho, conocer la anatomía y el funcionamiento del cerebro mientras toman decisiones y mientras se va trabajando y observando de manera más profunda. Entonces, si nosotros consideramos a la neuroeducación como parte de la neurociencia, puede considerarse esta, digamos, como una antecesora a la neuroeducación. Entonces, ahora, centrándonos en la neurodidáctica, que es un término empleado como sinónimo de la neuroeducación, hemos de regresar nuevamente al año 88, donde vamos a encontrar a este maestro, ¿ok? De esta universidad de Fridu. Uy, ¿qué pasó aquí? Está cayendo. Entonces, regresamos a 1988, donde este catedrático de la didáctica de la Universidad de Friburgo, que es Gerhard Preis, él pensaba que la pedagogía escolar, ¿ok? Y la didáctica, hablamos dentro de la didáctica que vamos a encontrar dentro del colegio, deben estructurarse en torno al hecho de que el aprendizaje era un producto de diferentes y complejos procesos cerebrales. Y por lo tanto, la enseñanza debía avanzar de manera paralela al desarrollo del cerebro infantil. Entonces, de esta manera, él propone lo que es la creación de una asignatura que se vinculase con la investigación neurológica con la pedagogía, es decir, la neurodidáctica. Ahora, Miss, ¿cómo es esto de que catedrático mencionaba que la pedagogía, la didáctica debería estructurarse de una mejor manera, ¿no? Y que vaya acorde al desarrollo del cerebro infantil? Exacto. Él mencionaba, por ejemplo, que no podríamos ir adelantando experiencias, ¿no? Hoy en día que también vemos mucho en colegios, donde de repente están en inicial 3 años, inicial 4 años, y hay maestros o hay propios del colegio de que buscan adelantarlos a una lectura temprana, a una escritura temprana, forzándolos, no solo físicamente, sino también cognitivamente, en hacer o en cumplir objetivos que su cerebro todavía no está preparado. Es decir, imagínense que ustedes estén en segundo grado de primaria y de repente llego yo, maestra de matemática, y les enseño de repente ejercicios de quinto grado de primaria. ¿Ustedes podrán resolverlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo podrán resolver?
¿Qué creen ustedes? De repente por ahí me dicen, "Sí, yo sí resuelvo". No, exacto, no podríamos resolverlo. ¿Y a consecuencia de qué? Digamos, si yo saco ahí en México la nota máxima es 10, pero por ejemplo sacan un 2, o acá en Perú que saquen un 8, que acá la nota máxima es 20, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que va a decir este maestro? Él se podrá pensar y decir, no, lo que pasa es de que estos niños han jalado porque les estoy colocando ejercicios muy fuertes, ejercicios, digamos, muy complicados, que no están hechos para la edad que tienen, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero muchas veces los maestros dicen, no, es que no ponen de su parte, que son flojos, que son vagos, que no, digamos, no estudian o que no repasan en casa, etcétera, etcétera. Entonces, no nos ponemos a pensar de que lo que nosotros enseñamos o lo que nosotros, el aprendizaje que nosotros queremos lograr, pues no está acorde, como bien menciona María del Pilar, no está dentro del proceso del niño, no dentro del proceso del maestro, sino dentro del proceso adquisitivo del pequeño. Entonces, por eso Gerhard Preis menciona esta, digamos, bilateralidad que debería haber en armonía, ¿no? El hecho de que los procesos cerebrales del niño debe ir acorde o debe crecer de la mano con la enseñanza, ¿no? Y esta enseñanza con el desarrollo del cerebro infantil debe ir de la mano. No debería ir uno más arriba ni el otro más abajo, sino debería ir acorde al proceso por el cual el niño está pasando. Ahora, una de las demandas más importantes, por ejemplo, de Preis ha sido la necesidad de que los neurólogos ayuden a los profesores o pedagogos a desarrollar mejores estrategias didácticas. ¿Ok? Entonces, es necesario, ojo, hacer un paréntesis acá, es necesario señalar que en la actualidad y debido, ojo, al creciente interés en la neurociencia, hay una gran cantidad de cursos, hay una gran cantidad de libros, de conferencistas, de conferencias, etcétera, sobre lo que es neuroeducación, ofrecidos, ojo, por individuos que sin base científica y de dudoso, quizás digamos así, conocimiento y formación en neurología y medicina, pues lo están brindando, ¿no? Y como especialistas. Una cosa es mostrarte como un especialista en el cual todavía menciones que bajo la medicina esto es así o esto es así, y otra es muy distinta cuando mencionas pues autores o lugares científicos en los cuales se hayan podido desarrollar lo que mencionas, ¿no? Entonces, hoy en día el concepto de neuroeducación se ha ido definiendo y en la actualidad también podríamos ir describiéndola como una enseñanza de carácter multidisciplinar, que van a ser desde la interacción entre tres ámbitos de conocimiento, es decir, la neurociencia, la psicología y la educación, donde, ojo, el objetivo principal es tratar de integrar los conocimientos sobre el funcionamiento y el desarrollo cerebral en el ámbito educativo. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sea el objetivo? ¿Con qué objetivos digamos así, con qué objetivo específico podríamos nosotros eh, tomar de que se crea la neuroeducación? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué es lo que busca mejorar la neuroeducación? Ujú, muy bien, María del Pilar. Busca mejorar la práctica pedagógica, busca mejorar la práctica docente en pro o en favorecimiento de nuestros niños, ¿no? Muy bien. Entonces, en el ámbito de la neurociencia, la neuroeducación toma los diferentes conocimientos sobre cómo funciona el cerebro, las bases biológicas básicas que hacen que estos diferentes programas y las diferentes acciones educativas se diseñen de manera más adecuada y se diseñen de manera más eficaz. ¿Sí? Del campo, por ejemplo, si tomamos del campo de la psicología, la neuroeducación va, como se dice, coger o tomar las teorías sobre el funcionamiento de la parte cognitiva, sobre la parte conductual, las cuales van a ir siendo
examinadas a la luz de la ciencia para demostrar que son válidas y sobre todo para ir desterrando de la práctica docente por ser de repente no tan útiles, ¿no? Por no decir otra palabra. Entonces, por otro lado, en el otro campo de la educación, justamente la neuroeducación se va a centrar en las teorías y las prácticas pedagógicas. Estas prácticas, estas teorías que explican cómo funcionan los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Entonces, y por último, pues de las sinergias entre o la unión de estas tres disciplinas surge la neuroeducación, ¿no? ¿Para qué? Para intentar integrar todos esos conocimientos con el objetivo de mejorar la práctica en el aula. No mejorar al alumno, ¿no? No mejorar, digamos, mejorar cognitivamente al niño, sino darle mejores experiencias, darles mejor práctica, ¿saben? Comprender el desarrollo cognitivo. Uy, alguien borró su comentario. ¿No? Entonces, de esa manera es lo que se busca con la neurociencia, lo que se buscaba con la neuroeducación también. Ahora, neurociencia en la educación. Cada vez, ojo, hay más conciencia del importante papel de la neuroeducación dentro del proceso de enseñanza. ¿No? Ya se habla de la necesidad de llevar los conocimientos de la neurociencia a las aulas para poder mejorar, como mencionan ahí, el método de enseñanza y comprender también lo que es el aprendizaje. El ser humano, de entre todos los mamíferos, ojo, es el que nace con un cerebro más inmaduro. ¿Ok? Pero el que más desarrollo cerebral también va a tener a lo largo de su vida. Ahora, esto nos lleva a que el periodo de formación básico del cerebro es más largo, ojo, en comparación a las otras especies, incluida, por ejemplo, los primates. Entonces, la inmadurez del cerebro se va a traducir en una infancia prolongada, de modo que durante muchos años las crías humanas dependen de quién, dependen de los adultos para poder sobrevivir. Entonces, esta circunstancia que podría a priori parecer un inconveniente para la supervivencia como especie, ha facilitado un elevado grado de plasticidad. ¿De qué plasticidad estamos hablando? De la plasticidad cerebral, ¿no? Así como también, pues, un aprendizaje incomparable a la de cualquier otra especie. Y obviamente acá la educación es un factor clave dentro de este desarrollo cerebral. Ahora, la maduración cerebral tiene también un lugar durante toda la infancia, la adolescencia y, ojo, parte de la primera etapa de la edad adulta. Los diferentes procesos madurativos se dan de forma progresiva en diferentes partes del cerebro, ¿no? Maduran primero perdón, sensoriales, las áreas motrices, que obviamente van a permitir al niño entrar en contacto con su mundo, luego acaban de madurar las áreas con la corteza prefrontal, que permiten la aparición de las funciones cognitivas de más alto nivel. Y ante esto, este interés que se tiene por la neuroeducación fue creciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde se implanta con fuerza y ya después, ¿no? Más tarde llega a Europa. Prueba de este incremento del interés y también la preocupación por la neurodidáctica es la creación de instituciones como el Centro de Neurociencias para la Educación de la Universidad de Cambridge, por ejemplo. Por ahí, por ejemplo, el Centro Internacional de Estudios, ¿no? En París, ¿no? Que también tienen que, en estos dos ámbitos, ¿no? Uno en Estados Unidos y el otro, por ejemplo, en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, destacan los diferentes proyectos de investigación con respecto a neuroeducación, pero en la Universidad de Johns Hopkins, ¿no? O el programa de neurociencias y educación de la Universidad en Columbia, por ejemplo. Entonces, es cierto que existen diversos problemas que hacen que no sea fácil el proceso de colaboración entre disciplinas educativas y disciplinas, digamos así, científico-médicas. La principal dificultad es traspasar los conocimientos de la neurociencia al mundo educativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque creen que
se podría dar esta dificultad de traspaso conocimiento de la parte científica, es decir, de los neurocientíficos, al mundo de las docentes, al mundo de los profesores, al mundo educativo. ¿Qué es lo que podría ser dificultoso? ¿Qué creen ustedes que podría estar dificultándolo? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que de repente no se puede? Ujú. A ver, ya. A ver, la principal dificultad, llamémoslos así, de traspasar los conocimientos de la neurociencia a nuestro mundo, al mundo educativo, es por la dificultad de este lenguaje. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje científico. Y eso va a la par con la carencia de conocimientos del profesorado en general, porque obviamente nosotros no es que seamos científicos exactos. Ujú, muy bien, Guadalupe. No empleamos este lenguaje tan técnico, no por ahí si nos dicen dendritas, de repente si somos profesores de biología quizás lo entendamos, pero más allá donde nos expliquen el sistema nervioso, de repente lo hemos tocado en el colegio, pero más al fondo no sabemos qué significa la palabra sinapsis, ¿no? Y estamos hablando en términos, digamos, que los podríamos ir conociendo, ¿no? Sin embargo, pues hay muchos más términos que es por ello que algunos mencionan que es difícil o esta dificultad se puede dar justamente en estos puntos, ¿no? En la carencia de conocimientos que el profesorado pueda obtener a nivel general y la dificultad con el lenguaje científico que se maneja en las neurociencias. Entonces, esas son las dos grandes dificultades para poder hacer este traspaso. Pero ante estos conflictos también se han planteado sugerencias que se van a ir encaminando a buscar lo que es una integración de la neurociencia cognitiva y la educación. Hay autores, por ejemplo, que hablan de establecer mecanismos que faciliten lo que es una integración de ambas disciplinas, ¿no? Entre estas medidas destaca la capacitación docente, que es justamente lo que ustedes están haciendo, ¿no? La llamada alfabetización científica, como un gran paso que es necesario para que los hallazgos de la ciencia tengan cierta utilidad real. Y para comprender el desarrollo cerebral de los estudiantes y sobre todo poder adaptar este proceso de enseñanza, es necesario que los docentes entendamos cómo funciona nuestro sistema nervioso, ¿no? Por otro lado, se habla también de la necesaria formación de los neurocientíficos en base a la comprensión de los procesos y prácticas educativas. ¿Por qué? Porque hay hallazgos de sus investigaciones o sus hallazgos dentro de sus investigaciones van a tener utilidad más allá del laboratorio, más allá de las cuatro paredes, ¿no? Se vaya a un campo más realista. La difusión y el costo también, la difusión y el costo también podría ser una de las dos alternativas. A ver, vamos a ver este pequeño video. ¿Me avisan si se escucha? Escríbanlo, por favor, si se escucha. Confirmen si se escucha. ¿No? A ver, no se escucha. Espérame, un minuto, un minuto, un minuto. Ahora sí, por favor. Nueva serie de videos. Hola, hola, ¿cómo están? Ahora sí. ¿Sí? ¿No se escuchan? Ya se escucha. Ya, genial. A ver, vamos a observar atentos, por favor. Bienvenidos a esta nueva serie de videos donde vamos a ver todo acerca del sistema nervioso de una manera muy fácil. Vamos a ver qué es el sistema nervioso, cómo está compuesto el sistema nervioso central, periférico, el simpático, parasimpático, porque por ahí nos cuesta. Vamos a ver también las funciones del sistema nervioso. Vamos a ver la neurona, vamos a ver la sinapsis, también esta conexión entre la neurona, el potencial de acción, la bomba de sodio y potasio, los reflejos miotáticos. Mira, vamos a ver muchos temas de una manera fácil y sencilla como se caracteriza este canal. Así que acá abajo en la descripción yo te voy a dejar
toda la serie de videos, ahí está la lista de reproducción para que puedas verlo todos en orden. Sin más, vamos adelante. Y el video de hoy se trata un poquito de generalidades. Nosotros tenemos que conocer en una escala grande cómo es el sistema nervioso para poder después ir haciendo foco en cada una de las partes más pequeñas. Bueno, como principal tenemos que definir siempre qué es el sistema nervioso. Esto nos va a permitir enmarcarnos. ¿Qué es? Se llama sistema nervioso el conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo constituido por células altamente diferenciadas conocidas como las neuronas, que son capaces de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de una gran red de terminaciones nerviosas. Y estamos viendo acá en pantalla, ¿sí?, cómo se haría esa red de terminaciones nerviosas, ¿sí?, todas las neuronas. Pero vamos a ver cómo está constituido el sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso está conformado por dos partes principales, lo que sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Acá vemos nuestro cuerpo y todo lo que sería el sistema nervioso, y el sistema nervioso central a su vez está constituido por lo que sería el cerebro y la médula, ahí se ve en color rojo. Y el sistema nervioso periférico, ¿qué sería? Serían todos los nervios que salen de la médula, ¿sí? Periférico habla de a las afueras, entonces todo lo que es central, cerebro y la médula espinal, y todos los nervios que salen desde allí sería todo lo que es el sistema nervioso periférico. Ahora bien, esta es la división más general y sencilla que tenemos que conocer, pero podemos ir más en una subclasificación. Fíjense, dijimos recién entonces sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. A su vez, ¿sí?, nosotros podemos ver lo siguiente. Tenemos el encéfalo y la médula. ¿Y a qué le llamamos encéfalo? ¿Sí? A el grupo que está constituido por el cerebro, cerebelo y el tronco encéfalico. ¿Sí? Eso sería todo el encéfalo. Ya en las diapositivas siguientes vamos a ir viendo imágenes. Y acá tenemos el tronco encéfalico que se desprende de ahí lo que sería el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Por otro lado, el sistema nervioso periférico lo podemos dividir en lo que es somático, vamos a ver que es todo lo más voluntario, lo que yo tengo control, y lo autónomo, ¿sí?, de aquello que yo no tengo tanto control, como por ejemplo los reflejos, ¿sí?, o respuestas, que vamos a ver que viene ahí lo parasimpático y lo simpático. Entonces, somático, sí, le vamos a dar la clasificación ahí de nervios, espinales y raquídeos. Y por otro lado, vamos a ver el sistema autónomo, lo que sería el simpático y el parasimpático. Avancemos un poco en toda esta definición y vamos a comenzar por el sistema nervioso central. Nosotros entonces acá del sistema nervioso central tenemos el encéfalo, el cerebro, que como vamos a seleccionar ahí, ¿sí?, con esta flechita, ya todos conocemos del cerebro, el cerebelo, que también va a ser un gran centro de equilibrio, y el tronco encéfalo. Y habíamos dicho que el tronco encefálico a su vez puede dividirse en varias partes. Bueno, acá tenemos entonces el tronco encefálico y vamos a ver lo que sería el mesencéfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo. Y luego va a comenzar ahí ya la médula. ¿Bien? Bueno, y por otro lado habíamos dicho el sistema nervioso periférico, teníamos lo somático y lo autónomo. Bueno, vamos a hacer una definición, como les dije, bien sencilla para que nosotros podamos entender el funcionamiento. Luego podemos profundizar un poco más. Pero en primera instancia lo somático, ¿sí?, ahí está el dibujo de un control. ¿Por qué es este control? Porque justamente nosotros tenemos control. Esto es el sistema nervioso periférico somático, todo lo que yo controlo. Por eso va a decir ahí voluntario eferente, ¿sí? Voluntario motor eferente, es decir, yo controlo todas las contracciones musculares que hago voluntariamente, yo tengo el control sobre eso. A esto le estamos llamando el sistema nervioso periférico. Todos los nervios que llegan, por ejemplo, hasta mi bíceps, ¿sí?, y yo realizo la contracción muscular. Y también el sistema somático se caracteriza porque permite relacionarme con el medio, ¿sí? Es sensitivo aferente, es decir, que capta información. ¿Para qué? Para luego procesarla y emitir, ¿sí?, lo que sería la respuesta motora. Por ejemplo, ¿por qué recibe información? Por los sentidos. ¿Sí? Tenemos el tacto, el oído, la vista, el olfato, el gusto, ¿sí? También los mismos receptores musculares captan el estímulo y luego con ese estímulo proceso la información. ¿Para qué? Para poder producir la respuesta motora.
Pero después, por otro lado, tengo lo autónomo. Ya acá he puesto un dibujo de un auto sin control. ¿Por qué? Porque justamente es lo contrario a lo somático. De esto yo no tengo control. Y en lo autónomo, nosotros vamos a ver que tenemos dos clasificaciones, lo que es simpático y parasimpático. En grandes rasgos, ¿en qué se diferencia lo simpático y lo parasimpático? Por cierto, lo vamos a ver en el video siguiente. Y si te está gustando el video hasta acá, suscríbete al canal, ¿sí? Para poder seguir viendo más contenido como este. Creo que ningún otro te van a explicar así de manera tan sencilla como en este canal. Así que suscríbete para estar atento a todos los videos. Bien, seguimos. El simpático, como ven el dibujo muy gráfico ahí, te prepara para la lucha o la huida. Te prepara para la acción, estimula todo el cuerpo, ¿sí? Para la pronta acción. Por ejemplo, estoy acá, ¿sí? Yo explicando esta clase y de repente, ¡puf!, explota una bomba cerca, ¿sí? O explota algo. Yo me preparo, me alerto, todo el cuerpo se pone alerta de una manera que no fue voluntaria. ¿Sí? De una manera casi automática. Bueno, eso es el sistema autónomo. Me prepara lo parte simpático para la lucha, para la huida, los músculos se contraen, las pupilas se dilatan, estoy mucho más atento. ¿Sí? Ahora, en cuanto a lo parasimpático, ¿qué va a pasar? Es lo contrario. Ayuda a relajar el cuerpo. Por ejemplo, ahora, ¿sí? Yo estoy en una posición más relajada, ¿sí? El parasimpático está actuando más cuando me voy a dormir. O, por ejemplo, vamos a poner la situación de una carrera. Yo empiezo a correr, ¿sí? Empiezo a correr y se activa todo lo simpático porque me prepara para la acción, pero luego de correr me siento y descanso. Bueno, ahí hubo, en el momento que yo estaba haciendo la actividad física, estuvo activo lo simpático, pero en el momento en que me detuve estuvo activo más lo parasimpático. Relaja la musculatura, ¿sí? Y me permite justamente esta sensación de descanso. Entonces, esto es básicamente lo que sería las generalidades del sistema nervioso. Ya el próximo video vamos a hablar de esto que están viendo acá, lo que son las funciones. Así que bueno. A ver, acá hemos visto un poco del avance, no sé que de repente por ahí algunas ya conocen o quizás es nuevo, a ver de repente para ver que han escuchado. Yo imaginaba que hasta el sistema nervioso que se divide en dos grandes grupos, creo que ya lo hemos escuchado, ¿no? A ver, con respecto a las fases cerebrales que son básicas, ojo, y eso es lo que sí nosotros tendríamos que no memorizarnos, pero sí captarlas, entenderlas, es que, en primer lugar, tenemos un sistema nervioso, ¿no? Este sistema nervioso, pues, se va a dividir en dos grandes partes. ¿Cuáles son estas dos grandes partes? Pues el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ahora, ¿cuál es la, digamos así, la diferencia, ¿no? Y lo importante de conocer cuáles son las funciones o por qué está compuesto el sistema central y por qué está compuesto el sistema nervioso periférico, pues el sistema nervioso periférico va a estar compuesto por una enorme red de nervios, ¿ok? Como bien mencionaban ahí, que pueden ser aferentes, que son aquellos que van a llevar la información a mi sistema nervioso central, y los denominados eferentes, que sacan la información del sistema nervioso central. Ahora, estos nervios llevan y traen información de todas las estructuras del cuerpo. Por ejemplo, de mis músculos, de los huesos, de las vísceras, etc. ¿Okay? El sistema nervioso periférico tiene menos, ojo, interés, tiene menos interés que el central para un curso de neuroeducación, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, el sistema nervioso central está dividido en dos estructuras, encéfalo y médula. La médula, ojo, es la encargada de llevar toda la información del cuerpo hacia el cerebro y viceversa. Mientras que este encéfalo es el encargado de tomar las decisiones y de coordinar a todo mi organismo. ¿Okay? Este encéfalo, a su vez, está dividido en tres estructuras. Como ven ahí en la imagen, tallo cerebral, y este también a su vez dividido en mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Y también el cerebelo. Ahora, estos dos últimos, tallo cerebral y el cerebelo, están más orientados a los procesos automáticos que tenemos nosotros. ¿Ok? El cerebro está dividido en dos hemisferios, ¿no?
las estructuras externas de los hemisferios se denomina corteza cerebral. Cada hemisferio se divide a través de estos pliegues frontales que vemos acá. A ver, vamos a ver acá. En estos pliegues que ven acá. ¿Ok? Se divide a través de pliegues. Dentro de esto vamos a encontrar lóbulos frontales que está localizado en la región anterior, o sea, es decir, que se coloca frontal, donde está su frente. Parietal, lo que está encima, ¿no? Entonces, ¿qué realiza, por ejemplo, la función del lóbulo frontal? Realiza las funciones más complejas que nosotros tenemos, como por ejemplo, el pensamiento o el aprendizaje. Luego tenemos al lóbulo parietal. ¿Cuáles son las funciones que realiza este lóbulo parietal? Pues el movimiento, la orientación, el cálculo, el reconocimiento. ¿Ok? Luego tenemos el lóbulo temporal, que se encuentra en la parte inferior del cerebro y se relaciona con toda la parte del habla, con toda la parte de la comprensión, es decir, toda la parte del lenguaje, tanto expresiva como comprensiva. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que está localizado en la parte posterior y se encarga del reconocimiento visual. La partecita que tienen acá. Esta es la parte del occipital. Toda la parte visual, ¿ok? Ahora, el encéfalo, al dividirse en tres regiones, ¿no? El cerebro, tallo y cerebelo, eh, estas células del sistema nervioso, que son las denominadas neuronas, especializadas en ir transmitiendo información y crear redes, ¿ok? Visto desde un punto más simplificado, las neuronas deberían estarían activas o no y se comunican entre ellas, es decir, se comunican con otras neuronas mediante estructuras denominadas. Ustedes saben, pregunta, ¿a qué o cómo se llama esta acción de la comunicación de entre neuronas? ¿Han escuchado por ahí? ¿Han escuchado por ahí cómo se llama esta conexión o este intercambio de información entre una neurona? Muy bien, Guadalupe. Sinapsis, ¿no? Es la denominada sinapsis. Exacto. Muy bien, Roxana. Muy bien, chicas, muy bien. Ahora, el número aproximado de neuronas, ¿alguna vez han leído por ahí cuánto es un aproximado? Algunos dicen que es ilimitado, algunos dicen tan números cercanos. Más o menos, ¿se imaginan cuántas neuronas tenemos? ¿Cuántas neuronas creen ustedes que tenemos? Nada. A ver, el número aproximado es un número aproximado, ojo, es de 100.000 millones. Miren cuántas neuronas tenemos. Y cada una se comunica con unas 10.000 millones de neuronas, existiendo, según algunas informaciones de científicos, 1.000 billones de sinapsis. Y miren cuántas sinapsis hay. 1.000 billones de sinapsis. Ahora, gran parte de los procesos mentales, ojo, son subconscientes. ¿Ok? No se van a dar en estados conscientes, sino se van a dar en estados inconscientes. Ahora, las sinapsis son estructuras que utilizan las neuronas para poder comunicarse y las formas o la forma de una neurona presináptica o un espacio de una neurona posináptica son especiales justamente para producir lo que es la sinapsis. Ahora, las sustancias que se utilizan como neurotransmisores son varias y entre las más importantes destacan la dopamina. ¿Por ahí han escuchado otra sustancia o otro neurotransmisor aparte de la dopamina? Por ahí ni se ha escuchado esta, solamente he escuchado la dopamina. Por ahí han escuchado a otra, quizás. Ya. Ujú. Muy bien. Serotonina. ¿Por ahí alguna más?
Serotonina, norepinefrina, ya. Endorfina, ya. Sería la neurodopamina. Ujú. Muy bien. Muy bien, chicas. A ver, dentro de las que hemos mencionado, ¿no? La dopamina, la acetilcolina, la noradrenalina, la misma adrenalina, el glutamato, por ahí menciona la norepinefrina, también está la epinefrina, ¿no? ¿Qué más podría estar por ahí que nos estemos pasando? Creo que ya no falta. Creo que sí son todas. A ver, entonces, eh, neurotransmisor es utilizado por un grupo de neuronas, ¿ok? Por cada grupo de neuronas y también por una red neuronal que va a estar implicado en determinados procesos cerebrales como la movilidad, como la visión, el gusto, el apetito, etc. Entonces, el exceso o el defecto de estos sistemas pueden dar lugar a enfermedades como Parkinson, como Alzheimer, trastorno del control de impulsos, ¿no? Y los tratamientos van dirigidos en aumentar o disminuir la transmisión en determinadas sinapsis mediante ciertos fármacos. Por ejemplo, eh, la manía aguda se caracteriza por un estado de humor patológico que va a estar asociado a un aumento del apetito por el riesgo, que afecta al sistema de recompensa cerebral. Entonces, los tratamientos buscan bloquear estas neuronas eh, dopaminérgicas, ¿no? Que buscan controlar justamente este apetito en exceso, ¿no? O este aumento del apetito. Algunos tipos, por ejemplo, de depresión, como la melancolía, también se van a caracterizar por un descenso de la actividad de la dopamina dentro del sistema de recompensa, con síntomas, por ejemplo, como dificultad para experimentar placer, la somnolencia, una aversión al riesgo, ¿no? Entonces, también se utilizan fármacos para poder contrarrestar este tipo de experiencias, ¿no? Por ahí también la ludopatía, ¿no? Aunque por ahí también podríamos desconocer los mecanismos exactos, se ha comprobado una hipoactividad dentro de los circuitos de recompensa, ¿no? Uno de los tratamientos es reducir la liberación de dopamina dentro del núcleo y se deja de buscar estimulación del sistema de recompensa en el juego y se deja encontrar, por ejemplo, placer o aquellas personas que tienen este placer por el juego, pues son no encuentran algo que los satisfaga, por eso es que quieren cada vez más, ¿no? Por eso es que estos mecanismos se van viendo afectados. ¿Afectado por qué? Por estos circuitos de recompensa. A ver, vamos viendo, por ejemplo, la inteligencia emocional y el aprendizaje. A veces hemos escuchado, tiene que ver, por ahí hemos escuchado la neuropsicología. A ver, la neuropsicología del desarrollo infantil, ojo, es la especialidad que dentro de la psicología tiene por objeto de estudio la relación existente entre el proceso madurativo del sistema nervioso central y cómo se va a desarrollar la conducta del niño. Es decir, cómo se va a dar la conducta durante la infancia, considerada o considera ciertas variables como la plasticidad cerebral, la maduración, cómo se va a ir dando el desarrollo dentro de las primeras etapas de la vida, así como también algunos trastornos que podrían estar asociados. ¿Con el fin de qué? ¿Qué es o con qué fin nosotros podríamos conocer el desarrollo, conocer cómo se maneja la plasticidad cerebral, cómo va la maduración? ¿Con qué fin? ¿Qué fin estamos nosotros, digamos, aprendiendo todo ello?
En fin, chicos y chicas. Muy bien, María del Pilar. Con el fin de ayudar, ¿no? Con el fin también de diseñar estrategias de intervención y por ahí también estrategias de evaluación que sean adecuados a mi población infantil. ¿No? A saber el comportamiento del niño. Entonces, la neuropsicología del desarrollo, que es más conocida o más conocida simplemente como la neuropsicología, es una rama justamente de la neuro que se centra en el funcionamiento del cerebro de la población infantil y que tiene como objeto el estudio de la relación entre el cerebro, la parte cognitiva y la parte conductual. Por otro lado, la neuropsicología es aquella parte de la psicología que se encarga del estudio de las relaciones entre las funciones superiores y las estructuras cerebrales, ¿ok? Las complicaciones tanto prenatales o perinatales, por ahí tumores cerebrales, algunos traumatismos cráneoencefálicos, por ejemplo, la epilepsia, por ahí notamos nacimientos prematuros, nacimientos con bajo peso, el trastorno por déficit de atención, ¿no? Y entre, como dirían, pues entre un largo etcétera. A ver, con la finalidad de conocer el funcionamiento y aplicar herramientas necesarias. Muy bien, Gladys. Entonces, van a conllevar problemas neuropsicológicos específicamente en niños. La neuropsicología del desarrollo se ha consolidado en las últimas décadas, sobre todo en el área de salud mental infantil. ¿Por qué? Porque sus aportes junto a los aportes de la neuropsicología infantil van a ser decisivos para la mejora de trastornos, por ejemplo, como el TEA, ¿no? Como hablamos del trastorno del espectro autista. Los trastornos del neurodesarrollo van a ser lesiones cerebrales expresadas como trastornos neuropsiquiátricos, con origen en los periodos del desarrollo intrauterino y el periodo sensitivo posparto. Para este autor, por ejemplo, Zuluaga, para él existen dos grandes clasificaciones que en la práctica se sigue. ¿Para qué? Para dividir a la psicología infantil. Y la divide en la parte básica y la parte clínica. Siendo la neuropsicología básica o se centra en la investigación, en la descripción, en la categorización del desarrollo cerebral y nervioso, así como también de la actividad de las diferentes funciones mentales superiores. Hablamos de funciones motoras, hablamos también de las funciones ejecutivas, ¿no? Memoria, lenguaje, la atención, el cálculo y también nuestra conducta emocional. Por su parte, esta neuropsicología clínica se centra en el estudio y en el tratamiento de las patologías infantiles, aquellas que van a estar derivadas de un daño cerebral, ya sea adquirido o no, y de los efectos que va a tener dentro del proceso a nivel cognitivo y también a nivel conductual. Ahora, para llevar a cabo el ejercicio de la neuropsicología clínica, es necesario un diagnóstico claro, es necesario que sea este diagnóstico preciso sobre el problema. Entonces, para ello, la neuropsicología establece pruebas neuropsicológicas diagnosticadas con las que busca evaluar el perfil neuropsicológico de los estudiantes, en este caso, bueno, del niño o del niño, con el fin de poder ir determinando la existencia o deterioro cognitivo, sobre todo el grado, y tratar de mejorarlo o incluso poder frenar el daño. ¿Okay? Lo que se pretende así es diseñar la terapia más adecuada que sirva para la rehabilitación, cognitiva del pequeño que está siendo afectado. Sus instrumentos de evaluación son hoy utilizados en la evaluación y diagnóstico de diferentes tipos de alteraciones, tanto en la parte motora o en la parte psicomotora, como también en la parte del lenguaje o la parte cognitiva. Entonces, es importante para nosotros, por ejemplo, señalar la importancia del diagnóstico neuropsicológico. Una de las líneas de investigación actualmente que son más activas dentro de la neuropsicología es precisamente la creación
y adaptación de pruebas neuropsicológicas infantiles. Pero una vez también detectado, no solo el trabajo ha de hacerse desde la neuropsicología, sino que los trastornos propios de este campo requieren el trabajo o un trabajo coordinado de un gran número de profesionales. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué? Pues el motivo de esto es que las alteraciones neurocognitivas conllevan afectación no solo de una área, sino se va a dar en diversas áreas, lo que obviamente requiere de un trabajo interdisciplinar, neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, fisioterapeutas hablamos a nivel físico, a nivel a nivel lenguaje, hablamos a nivel ocupacional, etcétera, ¿no? Y también por ahí docentes que trabajen con este tipo de los niños neurodivergentes, ¿no? Ahora, todo el interés de la neuropsicología por los niños y los adolescentes no es casual. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué no es casual? Porque el cerebro es un órgano con mucha plasticidad. Entonces, este cerebro es capaz de poder adaptarse de manera continua al medio que se encuentra, poder reorganizarse, estableciendo lo que son nuevos sistemas funcionales. ¿No? Tengamos en cuenta que esta plasticidad cerebral es mayor durante la infancia y la adolescencia va a ir bajando. Si bien es cierto, no es que va a ser igual, va a ser mucho mejor incluso que la de un adulto, obviamente, pero ya no va a ser igual que la de la infancia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso, Miss, de la evaluación neuropsicológica y la intervención que nosotros quizás en su momento podríamos tener? Pues la evaluación neuropsicológica infantil es un proceso, como ya les he venido mencionando, integral y multidisciplinar, que está dirigida por un profesional con formación en neuropsicología que tiene como objetivo la detección de problemas de carácter cerebral. ¿Para qué? Para poder lograr lo que es una intervención temprana, que busque disminuir lo que son las secuelas, emita un pronóstico y mejore la evaluación o la evolución, perdón, de las alteraciones neuropsicológicas. Ahora, en el desarrollo, tanto en el desarrollo y en la infancia, eh, la evaluación neuropsicológica va a estudiar las relaciones que existen entre mi cerebro y las conductas observables de este pequeño, entre los procesos cognitivos y la función del cerebro. ¿Okay? Entonces, para determinar si un niño tiene problemas en su neurodesarrollo, es básico conocer de manera previa la organización y sobre todo el desarrollo normal del sistema nervioso, del desarrollo del sistema nervioso central infantil. Ojo, el conocimiento del desarrollo del sistema nervioso también nos sirve conocerlo en sus diferentes etapas, ¿no? ¿Para qué? Para que nos sirva a nosotros como base para la prevención y la detección de trastornos. ¿Ok? Miss, ¿cómo se va a dar ello? ¿O cómo lo vamos a ir manejando? ¿Por qué es importante? ¿No? Yo debo saber, como maestra, debo conocer qué características o qué objetivos tiene que lograr un niño a los 3 años. En todas las áreas, cognitivo, físico, lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, socioemocional, cognitivo creo que lo hablamos, y en la parte de la motricidad. ¿Ok? Yo tengo que conocer, ¿qué pasa si yo desconozco? ¿Qué pasa si yo veo a un niño de 3 años y veo que solo dice mamá, papá, agua y hola? Ay, es que está en proceso de aprendizaje. Pregunta para ustedes, maestros. ¿Estaría dentro del proceso de aprendizaje? Ajá, muy bien. No. ¿Por qué? Porque obviamente este niño a los 3 años ya debería estar hablando, debería estar formando oraciones. Sin embargo, me menciona de 4 a 5 palabras. Entonces, no está dentro del proceso. Como por ahí menciona, podría tener un retraso en el lenguaje, ¿no? Probablemente, y es muy probable, perdón, ¿no? Un niño que de repente a los 4 o 5 años no alterna los pies para subir las escaleras. ¿Está dentro del proceso o no o dentro del proceso? No está dentro, exacto.
Podrían sí agarrar porque hay niños que son muy temerosos, ¿no? De repente agarrarse uno con otro. A menos que sepamos nosotros que tenga alguna condición, por ejemplo, que de repente, no sé, tema de rodilla, tema por ahí, de meniscos, tema de displasia previamente. Pero si no tenemos ninguno de estos antecedentes, pues no está dentro de lo esperado. Niños de 2 años y medio que le cuesta patear una pelota. ¿Estaría dentro de lo normal? ¿Qué dicen ustedes? No, muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Y eso es lo que nosotros también tendríamos que observar. ¿Qué pasa si nosotros no conoceríamos? Bueno, lo tomamos que normal. A veces los papás nos preguntan porque los, digamos así, los informantes o de repente las personas que están cercanas a los papás y que obviamente si el papá tiene una duda, una consulta, así sea psicológica, así sea médica, así sea del lenguaje, ¿quiénes son? Son los maestros, son ustedes. Entonces, ¿qué pasa si el papá, yo soy mamá y voy donde una de ustedes y le digo, mire, no sé, Virginia, por ahí María, Guadalupe, veo que mi hijito solamente dice mamá y papá, tiene 3 años y medio, pero veo que mi sobrinito habla clarito, ¿no? ¿Qué hago? Tengo que llevarlo a terapia, es normal, Liz. O sea, siempre nos consulta. Si yo no estoy informada del proceso, si no estoy informada del proceso, pues le diré, no se preocupe, mamita, no es normal, está aprendiendo, recién tiene 2 meses en el colegio. Hola Lilia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿No? Entonces ahí ya estamos desinformando. Y así como nuestra palabra es muy poderosa de los profesores, pues esa mamá, bueno, confía en ti. Y luego encontrar un amigo o una amiga donde le dice, mijito, no habla, no te preocupes, la misma mijito dice eh, de que es normal, ¿no? Entonces, exacto, lo primero es llevar un examen, eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Que a veces, a veces hay papás que si la maestra le dice que sí, llévelo, lo lleva. Si le dicen no, es normal, creen ciegamente en su maestra. Como que hay papás que de repente investigan, se informan un poco más y dicen, pues no, no creo que sea normal, la profesora creo que está fallando. Entonces como que refutan todo lo que se les dice, ¿no? Entonces buscan información aparte o de repente no necesitan de repente consultar a la profesora, sino van donde su pediatra y consultan. Entonces va a depender también del tipo de familia que esté alrededor de esta maestra y también va a depender de la maestra qué tan informada está con respecto a estos temas. Entonces, por eso es la gran importancia. Ahora, eh, cada vez más dentro de la exploración del proceso de la madurez neuropsicológica, son aspectos importantes por evaluar junto a factores del desarrollo físico. Hablamos salud, hablamos talla, hablamos peso y también conocer los diferentes factores socioculturales, ¿no? Familiares, la parte escolar. Entonces, para nosotros poder llevar a cabo un diagnóstico adecuado sobre si un niño o un adolescente necesita trabajar con un neuropsicólogo, estos pueden aplicar una serie de técnicas que lo puedan ir determinando. En un primer momento, el neuropsicólogo realizará lo que es una historia detallada del caso. ¿En qué se va a basar? En ciertos cuestionarios cognitivos y conductuales que se van a ir adecuando a cada caso, es decir, por la edad, ¿no? Entonces, estas pruebas suelen desarrollarse en más de una sesión, ojo, y una vez los resultados hayan sido ya analizados, el neuropsicólogo obviamente se reunirá nuevamente con el interesado para poder comentarle, para poder participar sobre el caso y mencionarle cuáles son, digamos, todo aquello que ha recabado la información, qué es lo que se espera, qué es lo que no está dentro de lo esperado, qué es lo que sí y qué es lo que de repente está por mejorar, ¿no? Y obviamente le va a ir, o tras todo esto, el especialista le va a poder sugerir diferentes formas de abordar o diferentes formas de tratar el problema. En muchos casos,
apoyado quizás por la opinión de los diversos expertos en diferentes áreas, ¿no? Hablamos ya del neurólogo, el logopeda, terapeuta ocupacional, etcétera. En estos casos, el entorno escolar también tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente es un gran peso del tratamiento de estos problemas ha de venir de la escuela o incluso realizarse en ese espacio. La vida personal y las experiencias de cada niño en la infancia pueden ser las causas de los problemas neuropsicológicos que a veces presentan. Algunas investigaciones señalan que la influencia de factores ambientales en el desarrollo cerebral, o mejor dicho, estos factores ambientales que encuentran en los pequeños van a encontrar ciertas correlaciones entre la plasticidad cerebral y los eventos traumáticos ocurridos durante la infancia. Pregunta para ustedes, ¿qué episodios o eventos traumáticos pueden ocurrir durante la infancia para que se vea afectada esta plasticidad cerebral? Ya, violencia, violencia infantil, violencia doméstica, accidentes también, ujú, la pérdida de un ser querido también, abandono, violación, abusos, así es, muy bien. Sale. Excelente, chicas. Entonces, todo va a depender también de cómo se maneje el entorno del pequeño, ¿no? Porque muchas veces también el entorno, estos eventos que ocurren durante la infancia también marcan y son determinantes dentro de la plasticidad cerebral. Desinterés por parte de los padres. Hola Catalina, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora, la valoración del neurodesarrollo infantil, ojo, no es igual a la de un adulto, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ambas, si bien es cierto, uy, ambas, si bien es cierto, comparten objetos, objetivos, es decir, un objeto de estudio, desarrollo de las funciones cognitivas con respecto a la maduración, y ambas se van a ir apoyando en la neurología y en las técnicas también de neuroimagen que nosotros vamos a ir observando. Sin embargo, la neuropsicología infantil se va a centrar en la maduración cerebral desde el nacimiento hasta llegar a la adolescencia. Entonces, en esta línea, a partir del estudio de las diferencias entre el desarrollo cerebral y el cerebro maduro, ¿no? Se va a dar el estudio de las alteraciones que se puedan ir produciendo por un desarrollo normal, llamémoslo así, ¿no? Las alteraciones del sistema nervioso, tanto pre, peri y postnatales, en la mayoría de los casos, producen trastornos neuropsicológicos en la infancia. Ahora, la importancia del diagnóstico va a recaer en que si los trastornos no son detectados de manera temprana, aumentan lo que es la dificultad de mejora, aumenta la severidad de las secuelas y la intensidad de sus de las conductas y la parte también cognitiva. Entonces, ya para ir acabando con este concepto de todo lo que tenga que ver con neuropsicología, debemos decir que la neuropsicología implica algunas demandas también. Por ejemplo, implementar estrategias para la detección temprana de niños con riesgos biológicos. ¿Cuáles serían estos riesgos biológicos? Pues traumatismos, desnutrición. También con riesgos sociales, como por ahí han mencionado, violencia, maltrato físico, ¿no? ¿A fin de qué? A fin de poder llevar a cabo, pues, una intervención temprana para poder minimizar estas secuelas neuropsicológicas, tanto cognitivas y también conductuales. ¿Cuál es la otra demanda que te da o que persigue la neuropsicología?
diseñar instrumentos, diseñar procesos de detección y atención de los trastornos neuropsicológicos lo más temprano posible para poder responder a las carencias y sobre todo a los retrasos en el desarrollo cognitivo y social. Y la tercera demanda es la implicancia familiar dentro de la primera infancia, es decir, los primeros 6 años de vida. ¿Ok? Y todo esto en coordinación con los centros educativos. ¿Ok? Ahora, nosotros también dentro de la neuropsicología también tenemos lo que son los neuromitos, que le llamamos. ¿No? Estos avances de la ciencia han servido para poder desterrar algunas creencias que se tenían, ¿no? Por, digamos, incuestionables, investigaciones neurocientíficas que han servido para justificar incluso algunas prácticas o métodos, mientras que otros se han demostrado ineficaces o que de repente no tienen alguna justificación. En educación, por ejemplo, algunas investigaciones neurocientíficas han servido para comprender cómo aprende el cerebro, aunque a veces ha sido fuente de confusión por la falta de formación científica de los encargados de las transmisiones, pues son comunes los errores de interpretación de los hallazgos científicos, ¿no? Por eso es que se ha generado lo que hoy conocemos como neuromitos. Recuerden de que es como en la Biblia. La Biblia ha pasado por diversos idiomas, ¿no? Inicialmente la Biblia es creada en un idioma, pues, y luego, conforme se amplía el número de personas, de países, pues han sido modificadas de acuerdo al lenguaje de cada país. Entonces, y de todas maneras, en la interpretación siempre hay errores, así como en las películas. Las películas, la gran mayoría están en inglés, pero al traducirlas por ahí como que hay un cambio, ya sea en la entonación, ya sea en la frase que quisieron decir, etcétera. Siempre genera un cambio. Por eso es que se crean estos neuromitos. ¿Ok? Eh, Hay un proyecto que se llama Brain and Learning, ¿ok? De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Ellos qué hacen? Analizan conceptos y creencias que son erróneas sobre el cerebro, ¿no? Que antiguamente circulaban en contextos ajenos a una comunidad científica. Este proyecto definió, por ejemplo, los neuromitos como una concepción, entre comillas, una concepción errónea generada por un malentendido, por una malinterpretación o digamos así como una cita equivocada de datos científicos establecidos para poder justificar el uso de la investigación cerebral, tanto en la educación como en otros contextos. Por ejemplo, vamos a tener nosotros el neuromito 1, la teoría del cerebro. Hoy en día existen libros sobre supuesta neurociencia aplicada que hablan sobre el cerebro triuno, sobre el llamado cerebro reptiliano, como si fuese pues una verdad demostrada por la ciencia. Y esto no es nada más lejos de la realidad. El carácter científico de estos libros, discursos o artículos queda en entredicho. Si dan por cierta esta teoría, desacreditada obviamente por la ciencia décadas atrás, el cerebro, o ya demostramos hoy en día que el cerebro se ha desarrollado a lo largo de los milenios. ¿Para qué? Para justamente poder garantizar lo que es la supervivencia. Y en este proceso ha dado lugar a comportamientos y respuestas a estímulos que pueden parecer para algunos científicos absurdos en el siglo XXI, pero que a su vez también son cruciales para asegurar la supervivencia de nuestros ancestros. Ahora, las estructuras más antiguas son las que dedican a los procesos automáticos, ¿ok? Es decir, mantener constantes vitales como la temperatura, por ejemplo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y las más modernas se encargan de dotarnos de autoconciencia, de poder tomar nosotros decisiones que sean complejas, etcétera, ¿no? Entonces, la teoría del cerebro triurno o reptiliano, por ejemplo, afirma que los diferentes pasos de la evolución eh,
dejaron rastro en el cerebro y se agruparon en diferentes regiones, ¿no? Ellos mencionan cerebro reptiliano, sistema límbico o la neocorteza. Aunque, ojo, la hipótesis de este cerebro triuno ha tenido una gran repercusión en los medios y aún muchos psicólogos aplican estas ideas, no es apoyada por los científicos. ¿Ok? Según la teoría de este cerebro triurno, este se divide en tres partes claramente diferenciadas. El cerebro reptiliano, que está compuesto por las estructuras más antiguas del desarrollo, que buscan dominar el comportamiento de animales menos desarrollados, es decir, reptiles y aves. Y está en relación a comportamientos de la parte instintiva, ¿no? Hablamos de la dominancia, hablamos de la agresividad o de la misma territorialidad, por ejemplo. Luego, también la otra parte es el sistema límbico, que consiste en una región, si bien es cierto, más evolucionada y propia de los mamíferos más antiguos. En él se encuentran muchas estructuras que participan en las respuestas emocionales. Hablamos de la amígdala, de la ínsula, el hipotálamo, el hipocampo, por ejemplo, que se encargan de conductas relacionadas con motivaciones, ¿no? Alimentación, comportamiento parental o incluso el reproductivo. Ahora, la neocorteza supone una estructura más evolucionada y solo está presente en los humanos y en los grandes simios, es la parte del cerebro que está implicada en la toma de decisiones racionales. ¿Ok? Entonces, esta teoría cada vez tiene mayor incluso número de detractores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también mencionan de que tienen ciertas contradicciones. Ellos afirman que los ganglios basales son una de las estructuras más importantes de este cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque están implicadas en conductas más automáticas. Pues bien, ya se han demostrado que representan una proporción mucho más pequeña en el cerebro de los reptiles y las aves, de lo que quizás muchos podrían esperar. Entonces, esto plantea que si la parte del cerebro reptiliano en reptiles no es tan grande como se pensaba, estos comportamientos automáticos están controlados de otra manera, no de la manera que se cree o que se creía, ¿no? También mencionan que algunas estructuras del sistema límbico, que según esta teoría aparecen en estos mamíferos primitivos, existen en otros vertebrados inferiores, con lo que también deberían haber aparecido antes en la evolución. ¿Ok? A ver, acá les voy a dejar para acá para poder, por favor, me confirman. Ver. Es interesante, yo sé que de repente por ahí les cuesta un poquito, ¿no? Pero sí es importante que nosotros sepamos cómo se maneja el cerebro triurno, qué es lo que se quiere mencionar. A ver, para que vean los contras de esta teoría. Trabajar o estudiar. Creo que sí se escucha, ¿no? Por favor, confírmeme. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No te preocupes. Paul MacLean y la teoría del cerebro triuno. Paul MacLean fue un neurólogo y psiquiatra estadounidense que propuso la teoría del cerebro triuno en la década de 1960. Esta teoría sugiere que el cerebro humano está compuesto por tres estructuras distintas que han ido cambiando y desarrollándose morfológicamente a lo largo del tiempo, debido a los procesos evolutivos de los mamíferos. Según esta teoría, el cerebro humano está formado por tres sistemas cerebrales que se superponen e interconectan, pero que tienen su propia función independiente. ¿En qué consiste la teoría del cerebro triuno? MacLean
fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos y fue el director del Instituto de Investigaciones Cerebrales de los Institutos Nacionales de Salud. Según su teoría, el cerebro humano está compuesto por 3 estructuras distintas y evolutivamente diferentes, que se desarrollaron en distintos momentos de la historia de los mamíferos y que se han ido superponiendo entre sí, dejando en el interior la estructura más antigua, mientras se superponía la más nueva encima a lo largo de los milenios. Estas 3 estructuras son el cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. MacLean afirmó que estos 3 sistemas cerebrales operan de forma independiente y a veces entran en conflicto entre sí. Por ejemplo, cuando una persona actúa impulsivamente por una emoción fuerte, cerebro límbico, sin tener en cuenta las consecuencias racionales, neocórtex, o cuando se reprime una necesidad biológica, cerebro reptiliano, por seguir una norma social, neocórtex. El cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, también conocido como cerebro instintivo o complejo R, es la parte más primitiva y antigua del cerebro. Se encuentra en la base del cerebro y está presente en todos los vertebrados, incluyendo los humanos. Esta estructura es llamada así debido a que se asemeja al cerebro de los reptiles, quienes lo poseen en una versión más sencilla y menos desarrollada. Es responsable de los comportamientos instintivos necesarios para la supervivencia, tales como la respiración, la digestión, la regulación de la temperatura, el sueño y la reproducción. También controla los movimientos involuntarios del cuerpo, como los reflejos o la respuesta de lucha o huida ante un peligro. Además, esta estructura cerebral también está implicada en la regulación de las emociones básicas como el miedo, la ira y la agresión. Es la base desde la que surgen las respuestas emocionales automáticas ante estímulos externos. El cerebro reptiliano es el más antiguo y primitivo. Se encarga de las funciones básicas de supervivencia, como la respiración, el latido del corazón, el instinto de territorialidad y la agresividad. A pesar de su simplicidad, el cerebro reptiliano es esencial para la supervivencia y el mantenimiento del equilibrio vital en cualquier organismo vertebrado, incluyendo el ser humano. Sin embargo, en las personas, esta estructura cerebral trabaja en conjunto con otras áreas cerebrales más evolucionadas y complejas, como el cerebro límbico y el neocórtex, que permiten la realización de funciones cognitivas superiores. El sistema límbico. El sistema límbico es una estructura cerebral que se encuentra debajo del neocórtex en la parte central del cerebro. Se compone de varias regiones que trabajan en conjunto para regular las emociones, la memoria y los comportamientos instintivos. El sistema límbico incluye el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, el tálamo y la corteza cingulada. El hipocampo está involucrado en la formación y consolidación de la memoria a largo plazo. La amígdala está relacionada con la regulación de las emociones, especialmente el miedo y la agresión. El hipotálamo controla la respuesta del cuerpo a las emociones y regula la liberación de hormonas. El tálamo es el principal centro de procesamiento sensorial y está involucrado en la percepción de los estímulos externos. Por último, la corteza cingulada está involucrada en la atención y la toma de decisiones. El sistema límbico se ocupa de las emociones, la memoria, el aprendizaje, la motivación y el comportamiento social. También regula las respuestas fisiológicas al estrés y al placer. El sistema límbico trabaja en conjunto con otras áreas cerebrales, como el cerebro reptiliano y el neocórtex, para coordinar las respuestas emocionales y el comportamiento adaptativo. Las emociones y los recuerdos pueden influir en la forma en que una persona percibe y reacciona a los estímulos externos. El neocórtex. El neocórtex es una estructura cerebral que se encuentra en la corteza cerebral, la capa exterior del cerebro que se encarga de las funciones cognitivas complejas. Es la estructura cerebral más evolucionada y se encuentra en mayor medida en los mamíferos, especialmente en los seres humanos, que tienen un neocórtex especialmente desarrollado.
El neocórtex es responsable de las funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, la toma de decisiones, la memoria de trabajo y la percepción consciente. Esta estructura cerebral es la responsable de los procesos mentales más complejos, como el lenguaje, la creatividad y la imaginación. El neocórtex es responsable del pensamiento racional, abstracto y creativo. Permite el lenguaje, la planificación, la resolución de problemas y la conciencia. Se divide en 4 lóbulos principales: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada uno de estos lóbulos tiene una función específica. Por ejemplo, el lóbulo frontal está involucrado en el control motor y la toma de decisiones, mientras que el lóbulo parietal está involucrado en la percepción del espacio y la atención. El lóbulo temporal está involucrado en la memoria y el procesamiento del lenguaje, y el lóbulo occipital está involucrado en la percepción visual. Yo soy profe de infantil, tenía un alumno que solo participaba cuando estábamos en matemáticas. La teoría del cerebro triuno en educación. La teoría del cerebro triuno tiene algunas aplicaciones en la educación, como por ejemplo, reconocer la importancia de las emociones en el aprendizaje y crear un clima afectivo y seguro en el aula, cerebro límbico. Estimular la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes mediante actividades que impliquen retos y resolución de problemas, neocórtex. Favorecer el movimiento, la expresión corporal y el contacto con la naturaleza como formas de aprender y desarrollar habilidades, cerebro reptiliano. Integrar los 3 sistemas cerebrales es una metodología que combina lo cognitivo, lo emocional y lo vivencial, por ejemplo, el juego, el arte o las experiencias cooperativas. Según MacLean, estas 3 estructuras cerebrales funcionan de forma integrada pero independiente, y cada una de ellas tiene su propio conjunto de necesidades y motivaciones. Por ejemplo, el cerebro reptiliano puede estar motivado por la supervivencia y la búsqueda de alimento, mientras que el cerebro límbico puede estar motivado por las emociones y los instintos sexuales, y el neocórtex puede estar motivado por la creatividad y la resolución de problemas. La teoría del cerebro triuno ha sido objeto de debate en la comunidad científica. Si bien algunos estudios respaldan la idea de que el cerebro humano está compuesto por 3 partes que evolucionaron en diferentes momentos y tienen funciones distintas, otros críticos argumentan que esta teoría es una simplificación excesiva y que no está respaldada por la evidencia empírica. Además, la teoría del cerebro triuno ha influido en la comprensión de la conducta humana y ha dado lugar a nuevas áreas de investigación en psicología y sociología. Por ejemplo, la teoría ha sido utilizada para explicar las diferencias en la forma en que las personas procesan la información y toman decisiones, y para entender cómo las emociones influyen en la toma de decisiones y en la motivación. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. ¡Hasta pronto! Ahí hemos visto un poco más sobre este cerebro triuno. Es importante conocerlo porque son uno de los neuromitos, como les mencionaba, sobre lo que es la neuropsicología, sobre todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? También se menciona que las teorías psicológicas que intentan explicar el modo en que aprende el cerebro y en concreto, ¿no? Cómo aprenden los pequeños, buscan ir asimilando a las conductas de los animales inferiores. Entonces, no pueden competir, digamos así, con la utilidad de la resonancia magnética y otros sistemas propios de la neurociencia, ¿no? Hoy ya no encubramos, digamos así, sobre qué zonas del cerebro se van activando cuando nosotros tomamos una decisión y simplemente las realizamos, ¿no? El otro neuromito, número 2, es que menciona sobre el tamaño. Dice que el tamaño no importa, ¿no? O el tamaño importa a veces. Entonces, inicialmente se pensaba, ¿no? Que la inteligencia estaba en relación con el tamaño de mi cerebro, ¿no? Y esta teoría, por ejemplo, que es un neuromito,
Esta teoría ha quedado ya desterrada. Se sabe que su peso se encuentra entre 1,2 kilos a 1,5 kilos, aunque el cerebro de mayor tamaño del que se viene o que se tiene evidencia, llegó a pesar 2,2 kilos, siendo su propietario una persona que tenía deficiencia mental, por ejemplo. Esta persona fallece alrededor del año 50, es decir, 1950, ¿no? Se observa cómo es su cerebro, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, Albert Einstein, al fallecer, también fue estudiado por un patólogo. Este patólogo se llamaba Thomas Harvey. Eh, si bien es cierto, también por ahí se agarraron problemas legales, ¿no? Hicieron que estos resultados no fueran publicados hasta recién el año 1985. O sea, a diferencia de lo que la mayoría podría creer, ¿no? La inteligencia de Einstein podría decir que su cerebro fue enorme, pesaba, no sé, 3, 4, 5 kilos, etcétera. No era tanto así. O sea, el cerebro o la inteligencia de Einstein no radicaba tanto en el tamaño del cerebro, ¿no? Que resultó pesar, ¿saben cuánto? 170 gramos menos que digamos, que lo que se podía esperar. O sea, son 170 gramos menos, sino en la complejidad de las conexiones que creaba él dentro de este cerebro. Ahora, existe un número claramente mayor de un tipo de células que se encargan de favorecer la conectividad entre neuronas, de forma que la información viajaba mucho más rápido y esto se podía ir asociando a una mayor capacidad cognitiva. Además, también tener en cuenta que los cambios cerebrales estaban focalizados en una región concreta, justamente en la región parietal inferior, aquella que va a estar relacionada con las capacidades matemáticas, con las capacidades, por ejemplo, espaciales. Entonces, de esta manera, se sabe que la inteligencia no radica en el peso o en el tamaño de mi cerebro, o a veces decimos de que, ya, este niño tiene su cabeza grande, ya, tiene su cerebro es grande, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, cuando era más chiquita, decían, tenía una primita que su cabecita era grandecita, ¿no? Y es básicamente por genética. Decían, no, no, cuida su cabecita porque su cabecita es el cerebro y eso es inteligente. ¿No? Entonces, ya hoy en día sabemos que eso es un neuromito, ¿no? La capacidad o la inteligencia no tiene nada que ver con el tamaño de tu cabeza ni con el tamaño del cerebro, ¿no? Sino con la complejidad con la que manejas estas neuronas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que favorece? Justamente la conectividad entre las diferentes regiones del sistema nervioso. Y eso es lo que hay que considerar y hay que tener en cuenta. Tercer neuromito, hemisferio derecho o hemisferio izquierdo, ¿no? Una de las teorías, digamos así, psicológicas quizás más extendida entre profesionales de la educación, ya, y que no tiene base científica, es la llamada hemisferología, según la cual se clasifica a las personas según sean del cerebro derecho o del cerebro izquierdo. ¿Qué quiere decir? Esta teoría se basa en algunas funciones del cerebro que se van a encontrar localizadas en una región cerebral en concreto. Por ejemplo, la zona del lenguaje se localiza, mayoritariamente en el hemisferio izquierdo, ¿no? Como el cálculo, el reconocimiento del lenguaje, la memoria verbal. Por su parte, el hemisferio derecho está más relacionado con las facultades no verbales, la integración de mis sentimientos, las percepciones, las habilidades artísticas, las habilidades musicales. Entonces, esta información científica ha llegado incluso a ser transgiversada a, a, a voces o adentro de la cultura popular. No es raro oír, yo soy de hemisferio izquierdo, o este alumno es de hemisferio derecho, dependiendo de qué habilidades vayamos teniendo. Entonces, estas ideas con las que algunos, ¿no? que se mencionan como expertos en neuroeducación, tratan de vender un modelo de enseñanza que en realidad está basado en ideas que rayan o que están dentro de lo absurdo, desde el punto de vista, desde el punto de vista de la neurociencia. Entonces, se ha llegado a confundir
la dominancia hemisférica con los tipos de personalidad. Incluso se han realizado programas escolares y técnicas de aprendizaje que van a ir orientadas a alumnos diferenciados. Si estos son de un hemisferio cerebral, si aquellos son zurdos, si aquellos son diestros, etc. Sin embargo, no existe evidencia científica para ir catalogando si una persona es de hemisferio cerebral derecho o izquierdo. Esto no quita que cada persona tenga obviamente más desarrolladas ciertas habilidades. Sin embargo, no quiere decir que pertenezcan a un hemisferio en particular. Los dos hemisferios, tengamos en cuenta que están interconectados para la gran mayoría de funciones. ¿Okay? Ese es el tercer neuromito. Y el cuarto neuromito, que dicen que es el cerebro es inmutable, ¿no? El aprendizaje se produce a través de sinapsis, ¿no? Que son justamente estas conexiones entre neuronas que permiten que los impulsos cerebrales viajen de una neurona hacia otra. Al nacer, cuando nosotros hemos nacido, nuestros hijos, nuestros alumnos, el número de sinapsis es bajita, o sea, es mínimo. A los 2 meses de vida ya comienzan a crecer hasta que, o a llegar a los 10 meses, superan incluso las de un adulto. ¿Okay? Hoy en día no se ha encontrado evidencia acerca de qué sea la densidad sináptica en los primeros años de vida la que vaya a determinar cuáles son estas capacidades de aprendizaje futuras. ¿Okay? La ciencia ha contradicho la idea de que las neuronas no tenían ciertas capacidades de regeneración, ¿no? Se menciona que el proceso de regeneración, por ejemplo, neuronal, es conocido como neurogénesis. Este hallazgo que se daba también en adultos marca lo que es un antes y un después en la historia, tanto de la medicina, tanto de la psicología y también de la educación. Si bien es cierto, la mayoría de las células neuronales se desarrollan en un periodo prenatal, hay ciertas áreas del cerebro que pueden crear nuevas neuronas posteriormente. Aunque, ojo, el aumento es mayor durante qué etapa. ¿Durante qué etapa, pregunto por ustedes, es mayor el aumento neuronal o la mayor capacidad de sinapsis? ¿Mm? En la etapa infantil, ¿no? Estamos hablando de los primeros 3 a 5 años, siendo los 3 primeros años los de mayor intensidad. Muy bien. Ujú. Muy bien. A ver, el aumento es mayor incluso, como bien mencionan ustedes, durante la infancia, ¿no? Se ha descubierto que existe una área cerebral que sigue creando nuevas neuronas a lo largo de toda su vida. Un estudio incluso constata que había nuevas neuronas que nacían y que en poco tiempo eran funcionales. Además, también se descubre que en el hipocampo, que es una región cerebral que está asociada con la memoria, el aprendizaje y las emociones, continúa creando nuevas neuronas hasta una edad incluso avanzada, es decir, hasta nosotros, ¿no? Ustedes que son jóvenes, pero hasta nuestra edad que es avanzada. Entonces, esta neurogénesis postnatal del hipocampo va, como digamos, a equilibrar el número de neuronas respecto a las que mueren de manera continua. ¿Okay? Entonces, este equilibrio se rompe cuando nosotros envejecemos, siendo mayor la pérdida de la regeneración neuronal. Ya no se regeneran tan fácil. Entonces, este descubrimiento de la neurogénesis es crucial, no solo para los campos ligados a la ciencia o a la medicina, sino también para los campos que están ligados a la educación. Entonces, con respecto a ello, se ha encontrado que existen periodos de mayor pérdida selectiva con respecto a la sinapsis y que esta reducción sináptica de cada región cerebral tiene un lugar en un periodo diferente que va a coincidir con etapas del desarrollo cognitivo. Entonces, esto va a estar ligado a esta neurogénesis que les mencionaba, con la plasticidad cerebral o neuroplasticidad, que obviamente es propiedad
netamente del sistema nervioso, lo cual le va a permitir obviamente adaptarse a un entorno cambiante, a las nuevas necesidades que el niño o la niña pueda tener, y esta modificación se va a dar en forma de fortalecimiento o debilitación de la sinapsis en el proceso de aprendizaje. ¿Y por qué? Porque va a ser de acuerdo y acorde a qué es lo que recibe y cómo va manejando esta información. En definitiva, van a existir gran cantidad de teorías psicológicas que traten de estudiar lo que es el funcionamiento cerebral. Y la mayoría han quedado obsoletas, ¿no? Con los nuevos avances de la neurociencia. En este nuevo ciclo, en este ciclo de las neurociencias, pues nosotros no tenemos mucho que inventar en realidad, ¿no? Porque ya se conocen más funciones del cerebro, porque también ya somos capaces de analizarlos con métodos más objetivos, dados obviamente desde el punto de la neurociencia. Entonces, miren la importancia de nosotros poder conocer todos estos procesos gracias a la neurociencia, que antiguamente, como les mencionaba, pues teníamos estos 4 neuromitos que decían que por el tamaño, o que el cerebro reptiliano, o diversos factores en los cuales quizás en su momento, por la falta de avances en la ciencia, no se podían tener. Y esto, o todo esto también se va a dar gracias, por ejemplo, a la lectura de imágenes, ¿no? A los rayos, a tomografías, etcétera. Es por eso que también cuando se presentan niños que presentan TEA o TDAH, pues nos podemos apoyar en las imágenes, ¿no? Viendo los encefalogramas, etcétera, ¿no? Entonces, hay que procurar conocer, ya dando un recap de todo lo que hemos visto, procurar que nosotros como maestros y maestras conozcamos el desarrollo adecuado del niño, ¿no? Si nosotros conocemos el desarrollo adecuado del niño, si nosotros sabemos qué es lo que hace a los 3 años, qué es lo que hace a los 4, qué es lo que espero a los 5, qué es lo que espero a los 6, qué es lo que espero a los meses, pues nosotros también vamos a poder intervenir. No les digo como una intervención médica o una intervención, digamos así, psicológica, pero sí intervenir de mencionar cuáles son estos signos de alarma, ¿no? Que siempre les comento a aquellos que llevan ya conmigo, los signos de alarma son importantes para nosotros poder conocerlos y de esa manera poder decir, uy, algo está pasando acá, ¿qué es lo que está pasando con este niño, con esta niña, que no está acorde a lo que se espera? ¿No? Si de repente es meses, uy, mira, bueno, puede ser por la edad, ¿no? Está en el proceso de adquisición, quizás un niño de año y 4 meses, recién habla una palabra, bueno, vamos a seguir estimulando. Pero ¿qué pasa si los padres no ayudan? Ahí también intervenimos nosotros, y eso es desde las bases de estimulación temprana. Trabajar con ellos, trabajar en el nivel inicial. Por eso se dice de que hoy en día la educación no es solamente como antes se creía, bueno, el papá viene, deja a su hijito, lo deja con la profesora, con la maestra, y ahí terminó todo. No, hoy en día la educación viene desde una dinámica, ¿no? Donde maestro enseña al pequeño, pero los padres también tenemos que apoyar. Los padres somos los primeros maestros de estos pequeños, donde obviamente enseñamos cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, saludar, la parte del vocabulario. Recuerden que el lenguaje se aprende por imitación. ¿Qué pasa si no hay lenguaje en mi casa? ¿Qué pasa si mi papá no habla para en el celular, si mi mamá para en el celular? O si de repente me dejan con mi abuelita y mi abuelita me deja viendo telenovelas todo el día porque ella también mira. Entonces, no hay un buen aprendizaje de parte del pequeño, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se persigue estar viendo, observando, ¿no? Ayudando también a nuestros hijos a ir logrando también los objetivos, ¿ok? No, logré hacer muchas cosas de la edad en la que debería aprender. Hola Roxana, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi hijita tuvo sufrimiento, yo le estimulé. Qué bueno, Roxana. Y eso es como un ejemplo de que no porque nazcan con un sufrimiento fetal, no porque nazcan incluso prematuros, que es lo que mucho hay hoy en día, la prematuridad, es de que se dejen de lado, ¿no? La estimulación oportuna desde estas edades pequeñas
y más aún sabiendo de que el niño pudo tener sufrimiento, el niño pudo ver un tratamiento de líquido amniótico, pudo nacer prematuro, entonces, o de repente tuvo cierta hipoxia, quizás no tan grave, pero de todas maneras, al nosotros saber que algo sucedió durante el proceso o durante la etapa perinatal, pues tenemos que apoyar, ¿no? Y como bien mencionas tú, Roxana, pues a través de estimularla mucho, pues tu hijita fue cumpliendo sus objetivos antes de la edad que todavía se estaba programando. Entonces, sí, hay niños que son capaces de ir lográndolos antes, ¿no? Entonces, muy bien, Roxana. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Genial. Todo claro, sí. Genial. Listo, chicas. Entonces, hasta ahí nos hemos quedado. Por favor, nos estamos viendo ya el día jueves, un segundo tema. Sé que es un poco complicado las neurociencias y con todo el tema de la neuroeducación, pero me gusta de que hayan estado respondiendo, ¿no? Que tengan por lo menos conceptos básicos por ahí que, como los neurotransmisores, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien, chicas, un gusto y los dejo con Ricardo para que les hagan todas las preguntas necesarias. No se preocupen que la clase está siendo grabada. Cuídense, un abrazo. Listo, Miss, muchas gracias por la clase del día de hoy, ha estado muy interesante. Y chicos, felicidades a todos los que han participado. Espero que hayan tomado apuntes, hayan tomado nota, pero de igual manera la clase está siendo grabada y se les va a enviar a su grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Ahora, mientras voy compartiendo mi pantalla, confirme en el chat si pueden ver mi pantalla, chicos, por favor. Sí, sí se ve, dicen por ahí. Bien, chicos, muy bien. Pregunta, ¿cuándo nos estamos viendo, chicos? ¿Cuándo nos estamos volviendo a ver? ¿Se acuerdan? Lo dije al iniciar el curso de neuroeducación. Muy bien, María, el día jueves 12 de diciembre. Bien, chicos. Bien, chicos, entonces, como bien les comentaba, los módulos que vamos a ver son estos. Ya hemos visto el primer módulo, ¿verdad? El módulo de introducción a la neuroeducación. El día jueves estamos viendo neuroeducación y aprendizaje. Pregunta, chicos, ¿cuándo nos estamos graduando? ¿Cuándo estamos culminando el curso? No, Nora, no te preocupes, no hay asistencia. Muy bien, Sergio, el día 19. Muy bien, Ruth. El 19 de diciembre estamos terminando el curso. Por ende, al día siguiente, que cae 20 viernes de diciembre, estamos enviando certificados. Pregunta, chicos, ¿quiénes les gustaría poderse llevar su certificado por estas fiestas? ¿Quién dice yo por los comentarios? Por ahí tengo a Luz, a Jacqueline, a Carolina, a Reina. Hay varios alumnos que me están diciendo yo, Sammy, también Lady. Chicos, ¿cuál es el certificado campeones? ¿Cuánto es el precio? 62 soles para los que son de Perú, chicos. 62 soles para los que son de Perú. Para los que son de México. Para los que son de México, el costo es de 17 nuevos dólares. ¿Ok? Las cuentas las estoy dejando por el chat. Ahí les estoy mandando las cuentas, chicos, para que puedan hacer el abono lo más pronto posible. ¿Desde cuándo pueden hacer el abono? Desde ahorita mismo, chicos. Agarren su teléfono y ya pueden hacer el pago desde ya. Tenemos hasta el día jueves 19 de diciembre que acaba las clases para poder hacer el pago. Nora Domínguez, el certificado es de 220 horas pedagógicas, ¿ok?
El certificado es para que puedan trabajar en cualquier centro educativo, particular o estatal. Tiene validez a nombre de Lowry Perú, chicos, ¿ok? Nosotros estamos respaldados por la Cámara de Comercio de Lima y el Colegio de Profesores. Por eso te digo que vas a poder trabajar en cualquier centro de educación. Fernanda, puedes hacer la conversión a través del internet, ¿ok? Entras a la plataforma, por el link que les estoy dejando por el chat y automáticamente la plataforma hace la conversión, ¿ok? Chicos, el certificado sale tal cual está en mi pantalla, ¿está bien? Sale tal cual, sale con el nombre del estudiante, sale con el nombre del curso, sale con la firma 100% digital, sale con el código QR para que ustedes lo puedan escanear con su celular y puedan ver su nombre en una lista de estudiantes. Eso quiere decir que sí se han capacitado con Lowry Perú. Y nada, chicos, se les va a enviar a través de qué les dije, a ver. ¿Se acuerdan? A través del WhatsApp, ¿verdad? A través del WhatsApp, de su número de WhatsApp de ustedes, se les va a enviar el certificado. ¿Ok, chicos? Claro que sí, Soledad, también es válido para México. Chicos, ¿está todo claro? ¿Tienen consulta, dudas por ahí? Consultas, dudas. El envío, mi estimado, a ver, espérate. Gio, así es tu nombre, Gio. El envío es a través de WhatsApp, ¿ok? Solamente pagas el costo del certificado, que son 62 soles si eres de Perú. Para los que son de Perú es de 62 soles. Para los que son de México es 17 dólares. ¿Ok, chicos? Ok, gracias. Claro que sí, Noemí. ¿Has sacado también tu certificado de auxiliar de educación? Bien, chicos, bien, bien, bien. Las diapositivas, chicos, los materiales se les va a compartir a través del grupo de WhatsApp. Todo está siendo grabado y estas clases se les va a enviar a ustedes. ¿Ok? Va a estar disponible por un tiempo para que la puedan visualizar y puedan sacar sus certificados, chicos, ¿sí? Ok, por ahí Nora nos dice, yo saqué el de auxiliar. Ok, felicidades. No, Nora, todavía no sacamos esos cursos todavía. Lo más pronto posible, de repente, sí estaremos abriendo nuevos cursos para que ustedes se puedan seguir capacitando. Cuéntame, Elvi, ¿cuál es tu consulta? Consultas, dudas, chicos, ustedes ya nos conocen, ya no tienen que dudar, solamente ejecutar. Ok, Nilda, no hay problema. Chicos y chicas, entonces nos estamos viendo cuando el jueves 12 de diciembre, chicos, nuestro segundo módulo, ya estamos ya cerquita de terminar el año. ¿Por qué no terminarlo con una inversión en nuestra educación? Qué bien, Araceli, qué bien. Mira, acá tenemos una alumna que ha sacado 4 certificados. Muy bien, felicidades. Chicos, les estoy compartiendo por el chat el medio de pago, ¿sí? Chicos, por favor, no olvidarse esto. Las clases son de 6 a 8 de la noche para los que son de México, ¿ok? Para nuestros hermanos mexicanos, el horario es de 6 a 8 de la noche. Para los que somos de Perú, el horario es de 7 a 9 de la noche, ¿ok? Costo 62 soles del certificado y para los de México son 17 dólares.
¿Ya? Bien, chicos. Esto de acá lo voy a compartir por el WhatsApp también, ¿ya? Las clases también, no hay problema. El certificado es con 220 horas pedagógicas. ¿Por qué con 220 horas pedagógicas? Para que tengas más oportunidad laboral, ¿ya? Bien, chicos, bien, bien, bien.